Hola, hola. Bien, en esta clase vamos a ver solamente el área de mecánica, algunos problemas de movimiento también. Y aquí en el resumen que yo les envié, bueno, están los cuatro ejes de física. Este es el nuevo resumen que al final tomé de varios resúmenes que hay por ahí en internet, más cosas que le agregué. Y en la página 19 creo que ya empieza lo de movimiento, ¿ven? Entonces, estas son cosas que ya hemos visto, solo que bueno ir repasando las que se acerca la PAES, ¿cierto? Entonces, recordemos lo que es desplazamiento. Cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de una diferencia vectorial. Entonces, el desplazamiento es un vector. ¿Qué cosa une el vector el desplazamiento? La posición final con la posición inicial. Ese vector que une se va a llamar desplazamiento. Y en función de este vector de desplazamiento, nosotros definimos la velocidad. El primer movimiento que vamos a estudiar, ¿cierto? Ya estudiamos, es el movimiento con rapidez constante. ¿Ya? Aquí era súper fácil la ecuación porque decíamos que era para la rapidez era distancia partido por tiempo. Así súper simple la vamos a utilizar en la prueba y en física igual. O sea, en matemática y física vamos a usar como esta fórmula súper sencilla. ¿Ya? Hay ciertas salvedades, ¿no es cierto? Pero hay que entender que la rapidez la vamos a representar así como v nomás. En cambio, cuando hablamos de velocidad, le ponemos una flechita arriba para hablar de que es un vector. ¿Sí? Pero a veces se usan indistintamente porque trabajamos en una sola dimensión, entonces no le colocamos el vector siempre. ¿Ya? Así que la velocidad se define así, pues, el desplazamiento en un intervalo de tiempo. En cambio, cuando es rapidez, es simplemente la magnitud de, de ese desplazamiento, por tanto va a quedar distancia partido por tiempo. ¿Ya? No siempre la distancia calza con el desplazamiento. Acá se supone que esta distancia es la que yo recorro, ¿cierto? Distancia recorrida total en un cierto intervalo de tiempo. Ya, hay ciertas diferencias cuando yo hago movimientos curvilíneos, ¿cierto? Pero nosotros estamos simplificando a un MRU, ¿ya? Y cuando tenemos un MRU, vamos a decir que el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, o sea, intervalo de tiempo igual. Esa es una característica del MRU. Y cuando nos pasamos ya al movimiento acelerado, tenemos que la aceleración va a ser un cambio de la velocidad, ¿cierto? O variación de la velocidad. Acá hay un delta, ese delta significa cambio, velocidad 2 menos velocidad uno dividido el intervalo de tiempo que va a ser tiempo 2 menos tiempo uno. De esta forma hay que ir guardándola. Entonces la aceleración también se representa como un vector. Y si trabajamos en una dimensión, la podemos escribir como un escalar, ¿no? Entonces, en este movimiento acelerado, nosotros vamos a utilizar el concepto de aceleración. Se va a relacionar con, después la mecánica, segunda ley de Newton, va a aparecer la aceleración. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento acelerado? Dice que el móvil aumenta uniformemente su velocidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a iguales intervalos de tiempo aumenta con la misma cantidad su velocidad. Y también tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Aquí la aceleración es negativa, o sea, va a disminuir uniformemente su velocidad en el tiempo. Pasa un intervalo de tiempo, por ejemplo, un segundo, disminuye en tanto su velocidad. Pasa otro intervalo de tiempo, disminuye en el mismo tamaño la velocidad, ¿no? Y aquí entonces va a ir frenando, va a ir disminuyendo su rapidez hasta quizá detenerse. ¿Ya? Y aquí nos pasemos allá a la mecánica, porque la mecánica vamos a hablar de la fuerza como un agente de cambio. ¿Qué va a cambiar? El estado de movimiento de un cuerpo, de un sistema. Entonces la magnitud de la fuerza se entiende como un vector, se puede representar como un vector, por lo tanto decimos que es una magnitud vectorial. Puede ser positiva, negativa, cero, ¿cierto? Y cuando hablemos de fuerza total, estamos hablando de la fuerza neta. Y la fuerza total al final es la sumatoria de las fuerzas sobre un cuerpo. Entonces, si tenemos varias fuerzas sobre un cuerpo, podemos escribirlas como una única fuerza, que es esta fuerza neta. A veces aparece con el símbolo de sumatoria. Y el texto que dice acá dice, interacción entre dos o más cuerpos tiene como consecuencia el cambio en el movimiento de uno o más cuerpos. ¿Cierto? Eso es porque la segunda ley de Newton que nos dice que ¿cómo puedo cambiar el estado de movimiento de un cuerpo? Aplicando una fuerza, ¿cierto? Un agente externo que va a generar este cambio o alteración del movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué sea la primera ley de Newton o la ley de inercia? Dice, un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante. Y aquí ni siquiera puede cambiar de dirección, tiene que seguir la misma dirección, por eso es velocidad constante, no rapidez constante.
¿Por qué velocidad constante? Porque si fuera, por ejemplo, rapidez constante y cambia de dirección, aparece un cambio vectorial. Entonces, eso quiere decir que hay un cambio de velocidad. Por ejemplo, en el movimiento circular, uno puede tener magnitud constante la rapidez, ¿cierto? Pero puede cambiar su dirección. Entonces, igual aparece una aceleración en el movimiento circular. Acá lo está restringiendo mucho porque está diciendo que es velocidad constante y por lo tanto se va a mover en línea recta. No es posible tener velocidad constante en una línea curva, ¿no? Igual va a aparecer una aceleración tangencial. Dice, entonces que el cuerpo va a estar en reposo o a velocidad constante siempre y cuando lo que va a pasar ahí es que yo no aplique una fuerza. O sea, si no hay una fuerza externa que cambie ese estado, va a seguir en reposo o movimiento a rapidez constante. Dice, esta ley establece la idea de que un objeto no cambiará su estado de movimiento a menos que algo lo obligue a hacerlo. Ese estado de movimiento puede ser reposo o puede ser que se mueva a velocidad constante. Esto no consideramos el caso acelerado. Y la segunda ley de Newton ya aparece una fórmula que dice que la aceleración se puede encontrar con esta ecuación. La fuerza neta, fuerza total, dividido en la masa. Acá dice, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Se expresa matemáticamente así. ¿No? O sea, la fórmula se puede escribir de otra manera, y podría ponerlo así. Fuerza igual masa por aceleración. A veces hay gente que lo pone así, sumatoria de fuerza externa. Ya, y eso tiene varias formas de escribirse. Lo importante es entender que para la paz nosotros vamos a ocupar esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Que van a ser más simples los problemas. Y la tercera ley hablaba de acción y reacción. ¿Se acuerdan cuando aparecía la fuerza normal? Dice que por cada acción existe una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta. Esto significa que si un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primero. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Y eso explicaría por qué aparece una normal. Pues cuando aplicamos una fuerza, por ejemplo, sobre una pared o sobre una mesa, va a aparecer una normal. Siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Ya? Después, ¿qué más vimos? A consecuencia de lo anterior, este texto no lo voy a leer, pero se agregó otra razón. Dice aquí, leyes de Newton en cuerpo. Cuerpos con aceleración constante. Dice, cuando un cuerpo se mueve con aceleración constante, se aplica la segunda ley de Newton, ley de la fuerza, que establece que la aceleración es proporcional a la fuerza aplicada. Lo que vimos recién, como me está indicando lo que hay que hacer de los problemas. Y después acá está cuerpos con velocidad constante. Dice, cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, la aceleración es cero. Y eso lo puedo poner en la segunda ley. Dice, según la primera ley de Newton, la ley de inercia, esto significa que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser cero. En otras palabras, las fuerzas están equilibradas. O sea, cuando hablamos de que el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Ya? Nosotros pensamos aquí que los cuerpos se pueden modelar como masas puntuales. No vamos a considerar dimensiones como, por ejemplo, que tienen un cierto largo. Por ejemplo, yo podría tomar un ejemplo, como un lápiz así, y este lápiz le aplico 4 newton hacia la derecha y aquí 4 newton hacia la izquierda. Y si vemos la segunda ley de Newton, esto debería estar en equilibrio. Claro, porque la sumatoria de fuerzas en el eje X me va a dar cero, ¿cierto? Si coloco un sistema coordenado de esta forma, eje X y eje Y, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, cero. Pero ¿por qué no está en equilibrio? Porque como este cuerpo tiene dimensión de largo y ancho, va a haber un torque aquí. Entonces, hay que agregar otras ecuaciones para que esté en equilibrio. ¿Ya? Entonces aparece la ecuación de la sumatoria de los torques igual a la inercia rotacional por la aceleración angular. Eso ya es dinámica de cuerpo rígido. Eso es para un curso universitario. Antes entraba un poco en la prueba PAES, pero muy, o sea, en la PSU, pero muy poquito, casi nada. Eso no entra ahora. Es que es más complejo y requiere estudiar otras cosas más. Al igual que muchas cosas de energía también se sacaron. ¿Qué pasa con el diagrama de cuerpo libre? Nosotros utilizamos un diagrama de cuerpo libre para representar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Pero el cuerpo, lo que tengo que hacer es modelarlo como una masa puntual, que no tiene dimensiones de largo ni ancho. ¿Por qué? Porque cuando yo considero ancho, largo y todo eso,
aparecen problemas de volcamiento, ¿sí? Como por ejemplo, yo tomo un cuerpo, este es como el suelo, por ejemplo, y digo un cuerpo, si le aplico una fuerza así, el cuerpo no se desplaza hacia el lado derecho tan fácilmente. ¿Por qué? Porque si existe un roce aquí, se genera un par, y eso hace que tienda a rotar, por lo tanto el cuerpo se va a volcar, ¿cierto? Se va a volcar. Eso es lo que pasa en la realidad, porque siempre hay roce. Pero eso, ¿dónde se estudia entonces? Se estudia en dinámica de cuerpo rígido. Es parte de lo que uno estudia en física, la última parte, ¿ya? Es una, más que nada física universitaria. Por eso nosotros vamos a suponer que los cuerpos se representan como masas puntuales, por si acaso, ¿ya? Y distinguíamos dos tipos de roce, el roce estático y el roce cinético, ¿cierto? Decíamos que cuando es estático es cuando yo no logro mover el objeto. Dice, es la fuerza que se opone al inicio del movimiento entre dos superficies en contacto. Esta fuerza es la que debe superarse para que un objeto comience a moverse. Es generalmente mayor que la fuerza de roce cinético, pero siempre es mayor el coeficiente de roce, ¿cierto? Y por lo tanto la fuerza total también va a ser mayor. En cambio, cuando es roce cinético, esto pasa después de que haya roce estático. Es la fuerza que se opone al movimiento de un objeto una vez que ya está en movimiento. Dice, actúa entre dos superficies en contacto que se deslizan una sobre otra, ¿ya? Y ahí uno puede buscar tablas de los distintos coeficientes de roce, ¿sí? Y también puede ser que haya roce con el aire, pero al final me dan un número, me dan el coeficiente de roce si es que hay un roce con el aire. El peso, ¿cómo lo definíamos? Lo definíamos como la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad. Y esta aceleración de gravedad, recuerden que era la G minúscula, solo que por el tipo de letra aparece con mayúscula, pero esa G es G minúscula. ¿Cuánto es aproximadamente la G? 10 metros partido por segundo cuadrado para la pared. Te lo van a dar, ¿ya? Y después vimos también la fuerza elástica, la fuerza en un resorte, está modelado por esta forma, ley de Hooke, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos que hay muchos materiales que son hookeanos en cierto rango, por ejemplo el acero, la madera, el hormigón, en cierto rango se comportan de manera lineal, o sea, son hookeanos, ¿ya? Que cumplen la ley de Hooke. Pero lo principal que podemos estudiar en la prueba PAE con esto sería los resortes, o sea, los típicos resortes y la energía potencial del resorte. También se puede calcular, ¿ya? ¿Y qué sería X? Sería la deformación que tiene el resorte, K es la constante del resorte y F es la fuerza que el resorte está ejerciendo. Por eso tiene un signo negativo, porque si yo el resorte lo estiro, el resorte tiende a restituirse, es decir, ir en la dirección contraria, o sea, el sentido contrario de cómo yo lo estoy deformando. Por eso tiene un signo negativo. A ver que estoy resumiendo más o menos lo que hemos visto ya. Fuerza de tensión, vamos a hablar de fuerzas que ocurren cuando hay cables, hay cuerda, cadenas, cosas de ese estilo, ¿cierto? Alambre. Dice la fuerza que se transmite a través de un cable, cuerda o alambre cuando se tensa. Es la misma a lo largo del cable y actúa a lo largo de su longitud. Entonces, la gracia de ocupar cable o cuerda, sobre todo en las máquinas como la máquina de Atwood, es que yo puedo cambiar la dirección de la fuerza. Esa es la gracia que tiene la máquina de Atwood, que está más abajo. Creo que la borré, a ver, déjenme ver si la saqué. No me acuerdo si la saqué o no. Parece que saqué eso. A ver. Y parece que no está acá. Estaba en el otro resumen de que me mostraste. Sí, eso voy a tener que agregarlo acá. Hicimos otro resumen de leyes de Newton y creo que lo puse ahí. Lo de la ley de máquina de Atwood, acá está. Ahí está. ¿Esto lo ven ahí? Eso me faltó, lo saqué, pero lo voy a colocar en el nuevo resumen que haga. Dice, la máquina de Atwood es un ejemplo claro de la aplicación de la segunda ley de Newton. ¿Qué tenemos aquí? Que yo puedo redirigir la fuerza. Esa es la gracia. Entonces, pues se generan ciertos mecanismos donde yo puedo aumentar la fuerza cambiando la cantidad de poleas, ¿cierto? Bueno, pero eso a veces no lo preguntan, pero igual tenemos que estudiarlo, lo que es la máquina de Atwood, ¿ya? ¿Ven? Eh, mecánica, física mecánica, ley de Newton. Sí. Ah, estábamos acá. ¿Ven?
Eso faltaría agregar porque después paso a teoría de la deriva continental. Pero después lo voy a agregar cuando lo haga de nuevo, porque como hice de a pedacito, quedó aparte esto de la máquina de átomos. Uno puede demostrar esta fórmula que es la aceleración, que un bloque sube, el otro baja, y siempre para este caso, donde despreciamos varias cosas, como por ejemplo el roce con la polea, tenemos un ángulo de contacto de 180 grados, siempre va a ser de esa manera, ¿ya? Vamos a tener que la aceleración va a ser menor que g, pues, obviamente. No puede ser igual a g, tiene que ser menor, ni siquiera igual, pues tiene que ser menor que g. ¿Por qué? Porque como aquí estamos redirigiendo la fuerza, de alguna forma como que se frena por el efecto de los dos bloques, ¿cierto? Hay una resta ahí, M1, M2, que impide el movimiento. O sea, un bloque frena al otro, ¿no? Ya, para que se mueva tiene que entonces haber una condición de que uno de los dos tiene que ser mayor. Pues resuelto el sistema y va a acelerar. Y uno puede plantear la segunda ley de Newton para cada cuerpo y va a llegar a esa de ecuación. Entonces, cada un poco de lo que queremos hacer por hoy. Entonces, ese es como un pequeño resumen de la materia, pero para acordarnos nomás, para activar los contenidos. Miren, aquí en la primera guía, que es de introducción al movimiento, tenemos algunos problemas de análisis dimensional. Eso ya nos lo están preguntando, pero igual les sirve como saber hacer un ejercicio o dos por lo menos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo del análisis dimensional? Bueno, hay un libro de Bonifacio Fernández de mecánica de fluido que habla muy bien de eso, de todo un capítulo de análisis dimensional, y nos dice de que yo puedo establecer o ver la consistencia de una fórmula o ecuación matemática que representa un fenómeno físico a través de su unidad de medida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo rapidez, que distancia partido por tiempo, siempre vamos a tener cosas así, pues, kilómetros por hora, metros partido por segundo, millas partido por hora, por ejemplo. Pero siempre arriba va a haber unidades de longitud y y en el denominador van a haber unidades de tiempo. Yo voy a decir que el análisis dimensional de la rapidez, vamos a colocar unos corchetes, va a ser la dimensión de la distancia dividido en el tiempo. O sea, yo puedo colocar así, la dimensión de la distancia dividido la dimensión del tiempo, ¿eh? Se puede separar en las dimensiones. Y las dimensiones de la distancia es longitud y las dimensiones del tiempo, tiempo. Pero uno acostumbra a escribir esto en forma lineal. O sea, esta longitud la dejamos ahí y el tiempo lo ponemos elevado a menos uno. ¿Sí? Esa es la gracia de hacer análisis dimensional. Siempre que yo tenga rapidez, va a tener esas dimensiones. Longitud por tiempo a la menos uno. Y si fuera aceleración, va a ser longitud por tiempo a la menos 2, que es la que tenemos abajo. Pensemos simplemente en esto. Yo tengo G, que es 10 metros partido por segundo cuadrado. ¿Qué hay arriba? Metros, ¿cierto? Entonces la dimensión de metro es longitud y la dimensión de segundo es tiempo cuadrado, ¿cierto? Segundo cuadrado es tiempo cuadrado. Entonces esto se puede escribir así, LT a la menos 2. Y esas siempre van a ser las dimensiones de aceleración, de la misma forma que lo hicimos arriba. ¿Ven? Así que sería en este caso la E. ¿Ya? Pero eso de análisis dimensional no le demos tanto énfasis por ahora, porque no entra ya tanto en la PAES. Pregunta 3 dice aquí, del siguiente grupo de magnitudes, energía, rapidez, masa, peso, longitud e intensidad corriente, son magnitudes fundamentales, o sea que no son derivadas. Energía es derivada, rapidez derivada, masa fundamental, peso fundamental, no, peso no es fundamental, porque peso se mide en Newton. Longitud es fundamental y corriente, así que sería masa, longitud, intensidad, corriente, la E también, 3E. Ya, si tienen duda, atrás yo les puse las soluciones, están las claves. Esto debe ser como la página 7 me imagino, por acá. Bueno, ahí están las soluciones, por si acaso, para que lo vean. No vamos a hacer toda la guía, porque son como 60 páginas, pero algunos que hagamos nos va a servir, ¿ya? ¿Hay dudas hasta ahí? ¿No? Como les decía, análisis dimensional, eso se lo pueden saltar. Solo que para no borrar la guía entera, quedó así. Mire, esto es importante que lo hagamos. Señale la operación matemática y el factor necesario para transformar kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Teníamos que dividir por
3,6. Eso cuando ya uno se aprendió la materia, ¿sí? Había que dividir por 3,6. Si paso de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico por 3,6. Y si paso de kilómetros por hora a metros por segundo, tengo que dividir por 3,6. ¿Y por qué pasa eso? Porque en un kilómetro hay 1000 metros, ¿cierto? O sea, notemos eso para acordarnos, que en un kilómetro hay 1000 metros. Y en una hora yo tengo 3600 segundos. Entonces, dadas esas relaciones, cuando hagamos la conversión y yo divida estas dos cantidades, si yo divido 3600 entre 1000 me queda 3,6, ¿no? Por eso aparece el 3,6. ¿Ok? Ya, esa le vamos a saltar la 8. Me interesa que hagamos más que nada los problemas de movimiento. Miren, esta que está aquí es una ecuación donde me dicen que yo tengo que despejar D. Hagamos eso porque nos sirve para el álgebra. Esta es una fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Me dicen que despeje la distancia. ¿Cómo se hace eso? Es pura álgebra. Tengo BF cuadrado, este BI cuadrado pasa restando y me queda 2A por D. Luego voy a pasar dividiendo el 2A, nada más. Y ahí está la distancia despejada. ¿Eh? Sería la D, ¿no? 12D, creo. 12D, sí, está bien. Un problema algebraico nomás. La misma idea en la pregunta 13. También es una fórmula de movimiento acelerado, MRUA. Y este de aquí también es de MRUA. Uno puede ser retardado, si da lo mismo si uno le llama acelerado o retardado. Lo único que cambia el símbolo, el signo de la aceleración. Entonces, ¿cómo despejo aquí, en este otro problema, el tiempo? BF menos BI igual a A por T. Y como me dicen que despeje el tiempo, paso dividiendo A. Eso tendría que hacer en un problema si me dan la velocidad final, tengo la inicial y la aceleración. Obviamente aquí la aceleración no es cero. Sería la D, 13D. Preguntas hasta ahí. ¿Más preguntas? Porque la física supone que uno ya sabe cosas de matemáticas. No nos ponemos a revisar matemáticas acá, sino que la utilizamos. Sigamos con... A esta la podemos saltar. Con esta igual. Con todos los mismos ejemplos de... Este lo podemos hacer, ya que está hablando el problema 18. Tenemos que analizar este movimiento. Tengo una tabla de datos. El movimiento se representa a través de una tabla de datos. Distancia y tiempo en segundos. Metro y segundo, ¿eh? T es tiempo y distancia, la letra D. Asociado al eje de la abscisa, la distancia, eje de las ordenadas. Si ya está claro el gráfico que corresponde, ¿no? Porque me está diciendo que el tiempo es el eje X y este es el eje Y. Entonces, no puede ir el tiempo acá. Eso ya no está mal. Pero igual. Y lo que me va a quedar, se fijan que esto pasa por el cero, cero, cero. Entonces pasa por el cero, eso ocurre con las tres. Entonces ahora tengo que la distancia es el y este es el x. Ojo con eso. Cero, cero, se cumplen todas. Después tengo que ir al 2,5. Al 2,5. ¿Por qué? Porque el tiempo está en x y la distancia está en y. Eso. La gráfica tiene que pasar por el 2,5. ¿Ven? Esta ya murió, pues. Ahí falló, ¿ven? Porque es el 5,2. Tiene que pasar por el 2,5. Porque eso está bien, eso está bien. Pasan por el 0,0 los dos, ok. Ahora tengo que ver si pasa el punto 4,10 para ordenado y también el 6,15. ¿Sí? Eh, ¿Qué estaría faltando?
Parece que es la C, ¿o no? Porque dice que el tiempo se mide en segundos y la distancia en metros. Sí, debe ser la C. 18C. Sí, se dan cuenta que la única diferencia entre el gráfico A y el C es que tiene aquí las unidades de medida, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Lo demás es igual, al parecer, ¿no? Ya, yo sería ese, porque hay que darse cuenta de que tiene esta información relevante, porque me da la unidad de medida. Ya, es como más exacto, ¿cierto? Sí, los otros problemas, esos de despeje, lo pueden analizar ustedes, pero los de análisis dimensional no son necesarios, por ahora. Dice la pregunta 19. Con respecto al gráfico elaborado en el ejercicio anterior, ¿cuál de las siguientes opciones respecto del tipo de gráfico y tipo dependiente asociada es correcto? Ya, si nos damos cuenta, es un gráfico lineal, no es parabólico, es lineal. Y la pendiente, ¿cómo es? Positiva. Así que sería la B, 19B. Algunos son súper fáciles, pero igual hay que hacerlo. ¿Sí? ¿No hay preguntas hasta ahí? Recuerden que aquí corresponde a una función lineal. ¿Sí? Pasa por el 0, 0 y la gráfica es una recta. Si no pasaba por el 0, 0 sería otro tipo de función, pues no lineal. Podría ser afín, por ejemplo, ¿ya? En la pregunta 20 dice, dada la siguiente tabla de valores, deduzca el tipo de gráfico y la ecuación que lo representa, donde B la rapidez, T es el tiempo, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta, la variable independiente es el tiempo, porque dice acá que tiempo asociado al eje de la axis a X, y la coordenada Y. Primero, vamos a revisar el punto, yo tengo aquí esto, el 0,0, tal, sí, más abajo. Aquí va a estar el 0,0, el 1,2, el 2,8 y el 3,18. Estos son los puntos X, Y, que parece. O T, B de T, como quiera. El tema es que tengo que buscar una ecuación que pase por todos los puntos, ¿sí? El 0,0 sirve para todas. Ya, ok. Todas las funciones pasan por el 0,0. Pero, por ejemplo, en la letra B dice que B es igual a T cuadrado. Yo el 1 lo leo al cuadrado, ¿me da 2? No. Eso está mal. No puede ser eso, ¿cierto? No puede ser parabólico con T cuadrado. Puede ser lineal, por ejemplo, la alternativa A dice lineal 2T. Si nos damos cuenta, 0 por 2 me da 0, funciona. Después 1 por 2 funciona, 2 por 8 ahí murió, ¿cierto? No funcionó. Después, la alternativa C y D, hay una diferencia porque es la misma fórmula, pero uno dice parabólico y otro es lineal, ¿ya? Si es lineal, no puede ser esta fórmula. Así que yo estaría postulando la C y la E, pero la E no puede ser porque dice parabólico 2T, no puede ser eso. Que si es 2T es lineal. Debería ser 20C, parabólico. Y comprobamos todos los puntos. 0 al cuadrado, 0. Por 2, 0. Después 1 cuadrado, 1. Por 2, 2. Está bien. 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8. Bien. 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. Está correcto. Así que sería la alternativa C. ¿Está claro, cierto? O sea, tengo que verificar que la función que estoy tomando pase por todos los puntos. Y obviamente, esas que yo eliminé pasaban por algunos puntos. Por ejemplo, todas pasan por el 0, 0. Pero después fallan con los demás puntos, o quizá por otra característica conceptual. Por ejemplo, si tengo elevado a 2 no va a ser lineal. Y si está elevado a 1 no es parabólico, ¿cierto? Ya, hay que hacer el problema 21 de aquí. Le doy un tiempo para que haga el problema 21. Tiene un minuto. Ya, ¿cómo sería el problema 21? Se tiene la siguiente expresión, distancia igual velocidad por tiempo. O sea, aquí es rapidez, pues si estamos hablando de una escala, pero no es problema.
Y ahí están las unidades, ¿ven? Tiene metros partido por segundo y acá tiene segundo. A partir de la información contenida en el gráfico, la distancia recorrida por el móvil es, simplemente hay que sacar el área del rectángulo, esa área, ¿cierto? Entonces, esa área que está ahí viene siendo la distancia recorrida. Ahí Denver a veces usa la palabra espacio recorrido, ¿ya? Puede ser espacio recorrido, distancia recorrida o distancia anual. Sería 5 metros partido por segundo por 3 segundos. Se va al segundo, me queda 15 metros. Eso es. O sea, la E, 21E. Está bien. Esa área puede cambiar. ¿En qué sentido? Podría tener un gráfico de otro estilo. Una cosa así. Sigue siendo rapidez y tiempo. Entonces, esta área que está acá cumple con lo mismo. Esta área sigue siendo la distancia recorrida. Lo importante es que tenga rapidez y tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dificulta esta cosa? De repente, la función matemática va a dificultar, porque si la función matemática fuera una cuestión complicada, por ejemplo, f de t, yo puedo decir que es, no sé, po, e elevado a menos t cuadrado con un t mayor o igual que cero, ¿eh? Eso es más complicado de hacer. O sea, se puede en realidad, se puede, y por eso uno, en los primeros cursos que estudia en la U, de la carrera de matemática, ingeniería, lo que uno aprende es hacer en realidad dos cosas: cálculo de pendiente y cálculo de área. Entonces, por ejemplo, yo podría tener esa función misma que puse ahí, saco el área debajo de la curva de manera numérica. Aquí voy a poner la función y igual a e elevado a menos x cuadrado. Y voy a decir que ese x es mayor que cero. ¿Ya? Entonces voy a colocarlo así. X va a ser del cero hasta, por ejemplo, el 100. Ahí faltó algo. Está como está de más. ¿Ven? Ahí está la gráfica. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo saco esa área tan complicada? Bueno, para eso el Grafmática y otros programas hacen un cálculo numérico. Aquí con esa integral uno puede decir, desde aquí para adelante yo quiero esa área. Y ahí la tengo, 0,8859. ¿Ya? Esto se estudia en cálculo integral. Si usted quiere estudiar cómo hacer esos cálculos de área, se puede. Ahora los programas y las calculadoras científicas lo hacen de manera numérica, pero se puede. O sea, esto puede representar una partícula en movimiento, que su rapidez va cambiando de esa manera. No es muy fácil estudiar esa ecuación. O sea, la ecuación de la función no es tan, cierto, sencilla, pero es para lo que uno se prepara después, cuando uno estudia cálculo integral, cosas así, es porque va a utilizar esa herramienta del cálculo de área. También podría ser cuando yo calculo el impulso. El impulso u otra magnitud física que requiera hacer cálculo de área, por ejemplo, el trabajo también, cuando uno está en termodinámica, se obtiene como áreas debajo de la curva, ¿cierto? Y a veces puede ser más o menos difícil, depende del tipo de función matemática que estemos. Por ejemplo, en termodinámica se acostumbra a tener funciones como de este estilo. Por ejemplo, 3 partido por x, por ejemplo. Una cosa así. Vamos a decir que vamos del 0,01 hasta el 100. ¿Ven? Y yo, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer cálculo de área, pero integrar de aquí hasta acá. Una cosa así. Mover 1 hasta el 4. Puedo poner justo acá. ¿Y eso dónde aparece? En termodinámica. Uno calcula áreas debajo de la curva, y por eso uno requiere estos cursos superiores de cálculo integral, para sacar esas áreas. Aunque también podría representar un movimiento. ¿Cierto? Yo pongo aquí rapidez y tiempo y también lo puedo hacer.
no hay problema. O sea, hay cuerpos que pueden tener esa función de movimiento. El tema es que no son MRU ni MRUA, son más complicados, dependiendo de la función de movimiento, ¿cierto? Tiempo. Acá tengo, fíjense, otra fórmula que está avanzada en la PAE. Dice, dada la siguiente expresión, P igual I por V, donde V es el voltaje, I es la corriente y P es la potencia. Aquí se pasa un poco de electricidad, pero no sé por qué. Porque me está preguntando si graficamos V versus I, se puede afirmar que la potencia eléctrica, ¿cómo se va a calcular? Bueno, de la misma forma, vamos a tener aquí voltaje, corriente, ¿no es cierto? Eh, y la potencia es I por V. Entonces aquí debería ser la letra A, parece, a ver, 22, sí, es el área bajo la curva. Porque cuando yo tengo el voltaje y la corriente, hay una recta aquí que va a estar dándome, esa recta es por la ley de Ohm. Entonces yo sé que el voltaje es resistencia por corriente, ley de Ohm. Entonces esta área que está aquí abajo, esa área va a ser la potencia, de alguna manera. Tengo que fijarme si el voltaje es constante o no. Estoy pensando, dependiendo de cómo sea el voltaje, o sea, que dice, si graficamos V versus I, se puede afirmar que la potencia eléctrica va a ser de esa forma, pero lo que va a suceder aquí es que por ley de Ohm se da eso. Resistencia por corriente va a ser una recta. Entonces, esta área sería la potencia, ¿ya? Lo que pasa es que me queda como un triángulo, eso es lo raro, pero va a ser el área bajo la curva. Igual podría variar el voltaje de otra manera. Ya, ¿cómo hago este? El 23 dice, la rapidez de un móvil se expresa como distancia partida por tiempo, donde la rapidez es v de distancia y t tiempo. Según el gráfico junto, la distancia recorrida por el móvil es, bueno, tengo que sacar el área nuevamente, pero esta área se descompone. Entonces, el área, tengo dos casos aquí, área uno, área 2. Voy a colocar aquí área uno y área 2. El área uno se encuentra como el área de un triángulo, uno por 4 dividido en 2 más el área, le puse 1 y el área 2. El área 2 se saca como el área de un rectángulo, que sería, de aquí hasta acá hay 2 y altura 4, 2 por 4. Simplifico el 2 con el 4, te quedan 2, 1, sería 2 más 6, 8, 8 metros. Pero tengo que descomponerlo en figuras elementales, lo más básico posible. 23, ¿hay algo malo ahí? Ah, sí, es que me faltó sumarle el 2. Es 2 más 8, ahí sí, 100 metros. D. Eso, ¿alguna pregunta? Entonces, el área debajo de la curva de rapidez versus tiempo viene siendo la distancia recorrida, o total, distancia recorrida, si acaso. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a saltar lo que queda aquí a la ley de Ohm, porque esto entra en electricidad. ¿Más preguntas? Ya. Este es parecido al que hicimos al principio, ¿eh? Este de aquí. Lo que pasa es que me están colocando estas preguntas en esta área porque son preguntas de análisis de gráficos. Entonces, tengo la ley de Ohm, que es voltaje o diferencia de potencial igual corriente por resistencia. Esa es la manera que Denver lo enfocaba hace años, porque cuando antes era PSU, al principio era PSU, en la parte electiva de física entraba electricidad, y eran como estas cosas. Entonces hay que ir retomando lo antiguo de Denver, porque puede ser que lo vuelvan a utilizar. Dice, en el gráfico, la resistencia queda representada por, bueno, aquí sería, si nosotros pensamos en esta fórmula, cuando teníamos una función lineal, f de x igual a
mx más m por x nomás. Esto es una función lineal, ¿cierto? Función lineal. Una recta que pasa por el cero. ¿Qué vendría siendo la m? La pendiente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la pendiente va a ser r. Por lo tanto, la resistencia es la pendiente. ¿Ven? La resistencia vendría siendo la pendiente. Y eso a veces se escribe así. Porque si usted ve el libro de ingeniería, se escribe así. R1. ¿Por qué? Porque R partido por uno me da R. Pues, ¿ven? Entonces ahí tengo la pendiente. Y pone 90 grados, porque se dibuja un triángulo rectángulo. Eso es lo típico del libro de ingeniería de resistencia en los materiales. Van a aparecer cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que hay un comportamiento lineal de el voltaje, la corriente y la resistencia dada la ley de Ohm. Es una función lineal, pasa por el cero. Si no tengo corriente, no tengo voltaje. Si no tengo voltaje, no tengo corriente. ¿Cierto? Ya. Esa era la guía número uno. Bueno, son varias guías. Yo le imprimí como, o sea, le hice como 8 guías juntas. Pero veamos lo que podamos. ¿Sí? Veamos lo que podamos. Nos vamos a saltar alguna porque es una clase de repaso. En esta segunda guía, ya aquí se mete con vectores y escalares, que ya lo hemos visto, solo que estamos repasando. Por eso vamos a saltar algunas. Problema uno dice, magnitudes que están definidas solo con su módulo. ¿Cuáles eran esas? Las magnitudes de tipo escalar, ¿cierto? Sería 1c, escalar, solamente con su módulo. Si usáramos magnitudes vectoriales, necesitamos dirección, sentido y magnitud. Dos, dice, respecto a las características de las magnitudes vectoriales, es correcto afirmar que el módulo corresponde a la longitud de la flecha que representa el vector. Verdadero. La dirección corresponde a la punta de la flecha que representa el vector. Es falso. ¿Por qué? Porque la dirección tiene que ver con el ángulo, ¿cierto? El sentido corresponde a la línea sobre la que se encuentra la flecha que representa el vector. Falso. Está al revés. Estas dos están al revés. ¿Ya? Porque esa línea recta es la que le da la dirección a la flecha. Así que sería verdadera solamente la 1. 2. A. Y que hay preguntas que se repiten porque lo que sucede en todo Chile es que los universitarios se copian con DMR, todos se copian, si al final son pocos la gente que hace cosas originales, ¿no? Como que todos los universitarios se copian entre sí. Ya, mire aquí, el problema 3 dice, respecto a las siguientes magnitudes, ¿cuál de ellas es o son escalares? En la uno me está hablando de una rapidez, y eso es escalar, ¿ya? En la 2 también, po, es un escalar, pero es longitud. Puede ser distancia, qué sé yo, longitud, pues no. Longitud, y eso es un escalar. Y acá hay algo importante que darse cuenta, porque yo le hice una guía de vectores, o sea, un PowerPoint, creo, y aparecía esto. Ese es el vector unitario. También está en mi resumen de matemática, y este vector unitario es el que le da la dirección. Vector unitario es la dirección más X. ¿Sí? Entonces, si yo pongo el eje X y el eje Y, hay dos vectores unitarios acá. El eje, se ve feo ahí, pero el- en el eje X va a estar el vector Y unitario y en el eje Y va a estar el J unitario. ¿Sí? Son vectores que me dan dirección nomás. Entonces yo puedo tomar cualquier vector, por ejemplo, puedo tomarme un vector así, un vector, por ejemplo, A. Y yo digo, ese vector A va a ser 4 en Y y para arriba va a ser, por ejemplo, 2 nomás, 2 en J. Lo que también se puede representar en forma de par ordenado como 4,2. Podría ser cualquiera de las dos formas, pero hay que usar solamente una, no puede hacer mezcla.
o usa binomial, esta, o usa par ordenado. ¿Ya? Entonces, de aquí me están preguntando las escalares, solamente uno y 2. ¿Ya? Alternativa D, 3D. Y también hay si yo pusiera aquí el eje Z, así por ejemplo, el eje Z, va a haber otro vector unitario en la dirección Z. Eso lo pueden ver después en un curso más avanzado de cálculo 3 por ahí, cálculo vectorial, donde aquí va a aparecer un vector K unitario. Ese K unitario es porque me da la dirección unitaria en Z. ¿Ya? En realidad uno puede definir un vector unitario en cualquier dirección. ¿Ya? También puede aparecer en un curso de álgebra lineal esto. Y que si le interesa la ingeniería, lo va a ver en el curso de álgebra lineal. Sigamos. ¿Hay pregunta? No, parece que no. Esa la podemos saltar un poco. Esta me interesa que es conceptual. Vamos a hacer la 5 y la 6. Dice, al sumar o restar dos vectores de distinto módulo e igual dirección, siempre se cumple que, ya, dice que es distinto módulo e igual dirección. Por ejemplo, pensemos en esto. Tengo un vector A que va a ser 4i, dice igual dirección, o sea, va a ser en la dirección i. Por ejemplo, podría ser 8i. Pueden ser iguales, lo que sea. Pues al sumar o restar, lo que va a pasar es que cuando yo sumo vectores siempre que están en la misma dirección, nunca se sale de esa dirección. Eso es lo importante. Por lo tanto, la 5,1 es verdadera, ¿cierto? El vector resultante tiene la misma dirección que los vectores originales, verdadero. ¿Ya? Después dice, el módulo del vector resultante es mayor que cero. No necesariamente, ¿cierto? Porque dice, sumar o restar dos vectores de distinto módulo e igual dirección. Entonces, si yo resto, pero dice módulo, perdón. Dice módulo, sí que sí, esa sería verdadera, porque yo cuando calculo módulo va a ser siempre positivo, cero no puede ser porque son iguales, así que esto es verdadero. No, o sea, no son iguales, pero como es módulo, si yo saco la resta, le saco la raíz cuadrada de la componente cuadrado, me da mayor que cero. ¿Sí? 5, 2 también es verdadero. Y en la 3 dice, el vector resultante tiene igual sentido que el vector de mayor módulo. El vector resultante tiene igual sentido que el vector de mayor módulo. No, porque yo puedo tener un módulo a ver, creo que no tiene sentido que el vector de mayor módulo. Parece como que fuera verdadera, pero no es. Porque yo podría tener, por ejemplo, imagínense este caso. Podría tener 8i y este va a ser menos 8i. ¿Sí? ¿Cumple las condiciones iniciales? Dice que son de distintos módulos e igual dirección. Sí, en la misma dirección, pero es distinto módulo, sí. Y dice el vector resultante, si yo sumo esos dos, ¿qué sentido tiene? ¿Qué dirección? Ninguna, porque me va a dar el vector nulo. O sea, si yo hago A más B, me da el vector cero, ¿cierto? Por lo tanto, el vector absoluto tiene igual sentido que el vector de mayor módulo falso. Entonces pensé en ese contraejemplo. ¿Sí? A veces puede ser que Denver también se equivoque y, por ejemplo, no pensó en ese contraejemplo. Eso puede pasar. Ya, ¿dudas sobre eso? ¿No? Hagamos el 6. Pues mira, aquí el 6 nos dan estos vectores, no nos dicen la distancia, pero más o menos aproximado que A es como el inverso aditivo de C, más o menos. Y que el B, ahí se agregó. Y aquí el C, ¿qué está sucediendo con el C? Que puede ser como un inverso aditivo de A. ¿Ya? Espera un poquito aquí.
Derivación, la versión. Ya, sigamos con el problema. Entonces, uno podría suponer que la distancia que tiene A, o sea, el tamaño de A, esta longitud me refiero, podría ser la misma que C, solo que tiene signo contrario. Parecidos, sí son parecidos. Y el B anda por ahí mismo, pero perpendicular a los dos. Entonces hay que construir ese vector, pues, el vector P. Y me preguntan a cuál alternativa se parece. Entonces, ¿cómo saco menos B? Menos B va así. Ese sería menos B. También tengo que sacar menos C, sería así. Ese es menos C. ¿Ven? O sea, le cambio el sentido. Entonces sería menos B y así, menos B. Tengo que sumarle A para acá, le sumo A. Y después tengo que sumarle menos C. O sea, sería así, menos C. Y el vector resultante va a ser así. Ese sería el vector P. ¿Ven? O sea, sumo estos tres. Pero para sumarlos tengo que sacar primero los inversos aditivos. Menos B, menos C. Así que ahí está menos, el vector P. Y al parecer es la alternativa A, ¿o no? 6A. Sí, está bien. 6A. ¿Preguntas o no? ¿No No, preguntas? profe. Ya. Sigamos. Ese lo vamos a saltar. Miren, vamos a hacer el problema 8. El problema 8. ¿Ya? Le doy unos minutos para que haga el 8, por favor. ¿Ya? Unos 2 minutos para hacer el 8. Ya, nos dan aquí dos vectores, P y Z, y sus coordenadas. Esto nos sirve también para matemática, porque en la prueba de matemática aparece cálculo de vectores en dos dimensiones. Suma, resta, cosas así. En lo de área, en lo de transformaciones isométricas. Dice, sus módulos son iguales. Si yo saco el módulo de P, debo sacar la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. O sea, menos 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Sería 16 más 9 raíz cuadrada de 25. O sea, 5. Y el módulo de Z, la misma idea, raíz cuadrada de 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, 16 más 9 raíz cuadrada de 25, 5. O sea, tienen el mismo módulo, verdadero. Sus direcciones son iguales. ¿Cómo yo sé si sus direcciones son iguales? Simplemente tengo que dividir lo siguiente. Yo hago Px partido por, o sea, Pz, perdón, Pz menos partido por P. ¿Cuánto es Pz? Pz, no Pz, Py, perdón. Py partido por Px. ¿Cuánto es Py? 3. Este es Px y este es Py. Py es 3 partido por menos 4 y ahora es un menos 3 cuartos. Y hago lo mismo con el otro. Entonces debería ser Zx y Zi. ¿Cuánto es Zi? Dividido en Zx. Zi me da 3 menos 3 partido por 4. Entonces menos 3 cuartos los dos son iguales. Por lo tanto son paralelos. Tienen sentidos opuestos. Eso también es verdadero porque si yo hago el cálculo de menos p, ¿cuánto es menos p? Menos 4,3 y eso es 4, menos 3. ¿Ven? O sea, si yo le cambio el signo a p, me da z. Así que es verdadero. Todos son verdaderos. 8e. 8e, está bien. ¿Dudas o no?
Ya, saltémonos un poquito esta. Vamos a saltarnos. Hay varios por hacer, así que tienen pega ahí para. Este quiero que lo hagamos. A ver. Pero son como tres preguntas en uno, ¿no? Eso no me gusta. Mm, Hagamos este, miren, el 17. También podría ser una pregunta como de pares. Nos dan dos vectores, A y B, y luego me preguntan la gráfica de esto. Entonces yo tengo que sacar esa combinación lineal primero. Pucha, por Dios. Y después graficar. Entonces sería 2 por A, que es I menos J, menos B. ¿Cuánto es B? I más 2J. ¿Cómo multiplico un escalar por un vector? Se multiplica componente a componente. Entonces digo 2 por I, 2I, menos 2J. Es como el álgebra. Menos I, menos 2J. Tendría entonces 2I menos I, menos 2J menos 2J, menos 4J. Y también se puede escribir como el par ordenado 1, menos 4, como quieran, como quieran. ¿Ya? Se puede escribir de las dos formas. Voy a cambiar el color al fondo, ahí que ahí veo al final. Y ahí estaría listo, ¿eh? Eso. Así que, ¿dónde está el 1, menos 4? Parece que está acá en la letra C, ¿o no? 17C. Sí, 17C. Ahí está. El punto 1, menos 4. Eso era. También podría aparecer un problema así en la PAE de matemáticas. Este sería el 1, menos 1 y el B se puede escribir también como 1,2. Como quiera trabajarlo, con la I y la J, o puede trabajarlo como pares ordenados, ¿no? Ya, ahí da lo mismo, pero lo importante es no hacer mezclas de notaciones. O sea, si elige una notación, sigue por esa nomás. ¿Preguntas? ¿No? Ya, sigamos. Vamos a saltarnos a la otra guía, porque esta igual es larga. La siguiente guía es de movimiento con velocidad constante. Ya, esto sí entra bien en la pared de ahora, porque es cuando nosotros tenemos que la sumatoria de fuerza es igual a cero. ¿Ya? Eso. Un poquito. Ya, entonces dice, respecto a la velocidad y rapidez media, podemos afirmar que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Simplemente va esto al concepto. Dice, respecto a la velocidad y rapidez media, podemos afirmar que, bueno, no son lo mismo, porque cuando hablamos de rapidez siempre nosotros tenemos que pensar en un escalar, ¿cierto? En cambio, cuando es velocidad es un vector. ¿Sí? Entonces, rapidez media es un escalar verdadero. Velocidad es un vector. ¿Ven? Ya tenemos que uno y dos son verdaderos. Y dice, en todo movimiento la magnitud y la velocidad media coincide con la rapidez media, falso. A veces son iguales. ¿Por qué? Porque si nos movemos en línea recta, son iguales. Pero, por ejemplo, si yo parto de este punto y me doy toda esta vuelta, vuelvo acá, ¿cuánto es mi desplazamiento? Cero. Entonces, la velocidad es cero. Pero la rapidez no, porque tengo que sacar la distancia total y dividida por el tiempo total, pues no es cero. Entonces, a veces coinciden, a veces no, por si acaso, no siempre. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector, ¿no? Si voy en línea recta, ahí podría ser que coincidan a veces. Entonces sería letra C, 1C. ¿Se entiende la idea o no? ¿Preguntas sobre eso, no? Ya. Dos, hay que hacer la 2 y la 3. Le doy un tiempo para hacer la 2 y la 3, por favor.
Ya, ya. Revisemos. Entonces dice, para un movimiento rectilíneo uniforme, siempre se cumple que nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme que la rapidez es constante y la velocidad es constante. Eso hay que tener presente. No solamente la rapidez es constante, sino que la velocidad es constante, porque si la velocidad cambia, por ejemplo, en su dirección, ya no es constante. Eso es lo típico de los movimientos curvilíneos, como el circular. Entonces, dice, la posición no cambia con el tiempo, falso. La velocidad es nula, falso. El camino recorrido es nulo, falso. El módulo del desplazamiento es igual a la longitud de la trayectoria. Eso sí, o sea, el delta R va a ser igual a la longitud de la trayectoria, o sea, la distancia recorrida, porque estamos en una línea recta, ¿cierto? Entonces, si yo me muevo de aquí hasta acá, ese delta R va a ser igual a la distancia, pero como módulo, ¿te das cuenta? Como módulo, porque estamos en una línea recta, ¿ya? Así que sería la D. Desplazamiento nulo, falso. 3 dice, el módulo del vector de desplazamiento siempre es, eh, debe ser mayor o igual. Menor no puede ser. A ver, espera. Tiene que ser menor o igual. B. 3B, sí, 3B. Menor o igual. A lo más puede ser igual, pues, como el caso de arriba, ¿no? Pero a veces va a ser cero. Puede ser eh, entre cero y la longitud, ¿no? Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta es mi trayectoria, imagínense que esa es mi trayectoria. El vector de desplazamiento va a ser este. ¿Te das cuenta? Entonces, todo este largo va a ser la trayectoria, ¿ya? Todo ese tramo que dibujé ahí es la trayectoria. Así que tiene que ser menor o igual que la trayectoria. El desplazamiento. A veces son iguales, en el caso de la línea recta de arriba, ¿ven? Esta la vamos a saltar, esta la vamos a hacer, dice. Un móvil se desplaza por un camino rectilíneo durante 6 segundos, tal como se muestra en el siguiente gráfico de velocidad de sus tiempos. Respecto al anterior, es correcto afirmar que en dicho tiempo el movimiento es uniforme. Cuando es uniforme, quiere decir que la rapidez es constante, o velocidad constante en este caso, porque la gráfica no me muestra un vector, me muestra la rapidez. Entonces, como es constante, sí, eso es verdadero, se mantiene constante. La velocidad es constante durante el trayecto, verdadero. Ah, no, pues, no se puede saber. Esperen. Veamos la distancia mejor. La distancia es 18, sí, porque sería 3 por 6, 18. ¿Puede ser la uno y la 3? No. Entonces tiene que ser verdadera la 2 también. 5 ¿o no? Sí, 5 Sí, lo que pasa es que cuando uno grafica esto, se pierde información, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy dibujando ahí no es la velocidad, sino que es la rapidez. Entonces como que yo no puedo saber lo que pasa con la velocidad, porque se pierde la parte vectorial. Ya, pero dejémoslo ahí, un detalle. Ya, entonces saltémonos acá, vamos a hacer este y después pasamos a la obra guía. Dice, de acuerdo al problema anterior, si se representan gráficamente, pero está con respecto al problema anterior. Ya veamos esto. Dice, un tren se mueve en línea recta. La posición del tren en diversos instantes está dada por la tabla de valores, tiempo y posición. La rapidez media entre 2 y 6 segundos es, ¿cómo se hace? Para sacar la rapidez media sería así, entre 2 y 6.
debería ser 21 menos 7 partido en 6 menos 2. 14 partido por 4, o sea, 7 medios. Esto va a estar en metro partido por segundo. La C, 7C. Está bien. Y en la pregunta 8 tiene que ver con la de arriba. Dice, de acuerdo con el problema anterior, si se representa gráficamente la velocidad y la posición en función del tiempo, ¿cuál de los siguientes gráficos representa correctamente el movimiento del tren? Fíjense que pasa por el 0, 0. Esto es de posición versus tiempo. Entonces pasa por el 0, 0 y se va alejando linealmente. Pero la, la rapidez es constante, porque si nos damos cuenta, ¿cuánto es el aumento que tiene aquí? 2, 2, 2 y 2. Y aquí el aumento es de 7 en 7, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque a iguales intervalos de tiempo tengo que recorrer iguales distancias. Eso es típico de un MRU. Entonces debería ser la uno y la 2. ¿Cierto? D, 8D. Porque esto es un MRUA, la 3, ¿cierto? Esa es la diferencia. Así que sería D, uno y 2. Ya, pasemos a la otra, porque nos queda poco tiempo y para que veamos un poco de cada guía. O si es largo el documento. En la siguiente guía, ustedes tienen movimiento acelerado. Acá, miren, que también entra en la pared, ¿ven? Movimiento con aceleración constante. Dice, en el gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente y el área entre la recta y el eje horizontal representan respectivamente. Yo tengo rapidez, tiempo, y tengo una cierta curva. Ya, por ejemplo, una cosa así. Dice, el área entre la recta y el eje horizontal representan. Primero tengo esta recta que tiene cierta pendiente. Esa pendiente va a ser la aceleración, ¿ya? Así que la pendiente aquí va a ser la aceleración. Y el área debajo de la curva va a ser ¿qué cosa? La distancia recorrida. Nada más. Aceleración y distancia recorrida, 1C. Está bien. Entonces, esas cosas conceptuales hay que saberlas sí o sí porque es parte del temario de este año. ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos claros, no? Esa es la parte conceptual. Entonces, esto es área, es la distancia recorrida. Esta la vamos a saltar. Mira, esta es importante. Dice, para un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es correcto afirmar que su velocidad es positiva. ¿En qué sentido es positiva? O sea, si va en la misma dirección del eje coordenado, ¿cierto? Su trayectoria es rectilínea. Bueno, eso sí. Su aceleración es positiva, eso es verdadero, que va acelerando. Debería ser 2 y 3, yo creo. A ver, 3. Esta es la 3. Dice que es 3B. Solo 2. Su aceleración es positiva. Ah, es que aquí lo veo como en términos generales. Por eso. Lo veo como en términos generales del MRUA. Lo que pasa es que hay gente que hace esto. Movimiento rectilíneo uniformemente variado.
y lo divide en dos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración positiva y movimiento rectilíneo uniformemente retardado con aceleración negativa. Es por eso porque acá están hablando como que este fue el caso general. Por eso puede ser positiva o negativa. Ya, sería 3B entonces. 3B. Ya, eso sí. Digamos. Eh, Ya establecimos. Acá dice, ¿cuál de los siguientes gráficos, velocidad de su tiempo, representa un movimiento rectilíneo uniformemente retardado? Para que sea retardado, la rapidez tiene que ir disminuyendo, ¿cierto? Y eso se da, por ejemplo, en 3. Acá no, va aumentando su rapidez. Puede ser acá también, 1 y 3. O sea, hasta la 1 y 3, ¿verdad? Eh, Hasta 1 y 3. Ah, no, este no es retardado porque en este, como parte en cero, se va alejando del origen. Eso es lo que haga con parte del reposo y se va alejando de donde parte, sí, parte del reposo. Sí, sería entonces solo 3. 5C o no. 5E, dice. Ujú. No, no puede ser la E. No, no puede ser la E. Debe ser la C. Porque este de aquí va acelerando y va aumentando la velocidad. Aunque sea negativa, va aumentando hasta llegar a cero. No va retardando, a ver, se va acercando a cero. Si se acerca a cero, ya sé por qué. Porque tiene que ver con la referencia. Porque acá parte con una velocidad negativa, pero lo que pasa es que se va acercando al origen. Ese es el tema. Sí, sí, está bien entonces. Sí. Porque parte con una cierta velocidad negativa, por ejemplo, -5, y va a llegar a cero. Sí, sí, está bien, 2 y 3. Es por el cambio es por el cambio del eje nomás. Lo que pasa es que este va con -5, pero como va en dirección opuesta al sentido del eje positivo, ¿sabes? Como tengo esto. Tengo acá ¿cómo se llama? Un sistema coordenado. Aquí está el cero, aquí está el X positivo y aquí está el X negativo. Entonces, en este caso, para este cuerpo, yo estoy acá, estoy con velocidad negativa. ¿Por qué velocidad negativa? Porque me voy moviendo no para acá, sino que me voy moviendo para allá, en el sentido negativo. Entonces, me voy moviendo hacia allá y se va deteniendo. Entonces llega por aquí en algún lado y su velocidad final va a ser cero, como acá, ¿ven? Velocidad final igual cero. Se detiene. Esa es la única diferencia. Sí, sería 2 y 3. ¿Preguntas hasta ahí? No. Este se va alejando del origen. Este otro se acerca al origen. O no necesariamente, no, este no necesariamente se acerca al origen. Este se va deteniendo, pero se aleja para el otro lado. Sí. Este se aleja, pero para el lado positivo. O sea, este se va alejando hacia allá. Y se detiene en algún momento. Lo importante es que se detiene. Ese es el tema. Que se detiene aquí. Llega a rapidez cero. Ya. Veamos el otro.
Saltémonos aquí a este. Vamos a ver, este podemos hacer. Dice, en relación al gráfico adjunto de rapidez D en función del tiempo T, se puede afirmar que, dice, el móvil tiene una rapidez inicial de 6 metros partido por segundo. Eso es verdadero. Esta sería mi rapidez inicial. La magnitud de la aceleración es 2 metros partido por segundo cuadrado. ¿Cómo se hace eso? Para sacar la aceleración, yo debería decir delta V dividido en delta T. ¿Cuánto es delta V? 14 menos 6. Y abajo iría 4 menos 0. Por lo tanto, sería 8 partido por 4, 2. Y la aceleración es 2 metros partido por segundo cuadrado. Verdadero. ¿Ya? Y después nos pregunta la distancia recorrida los primeros 4 segundos. O sea, necesitamos sacar el área. El área en este caso vendría siendo un trapecio. Se calcula así. Base pequeña, que es 6, más la base grande, que es 14, dividido en 2, por la altura, que vale 4. Que es un trapecio al final. Un trapecio rectángulo. Entonces, 6 más 14 son 20. 20 partido por 2, 10. 10 por 4, 40 metros. Sí, está bien. Por lo tanto, son todas 11E. Bien, pues con eso yo creo que quedaremos por hoy, que tengo otros cursos. Les pido que sigan con la guía, un poco larga la guía, pero sigan ustedes con lo que quieran.